A todos, señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, un rinconín de Asturias conformado por esta sede que nos alberga, aquí en la calle Farmacia, en el centro de la capital, y por la Quinta Asturias, aproximadamente a 25 kilómetros por la carretera de Extremadura. Es una pena que seamos tan pocos, como suele decirse, no somos en cambio poco. Sean todos bienvenidos. Algunos nos visitan por primera vez, esperemos que lo hagan con cierta frecuencia. Visiten por favor también nuestra página web, porque tenemos muchísimos actos muy variados y seguro que alguno pues, es de su gusto, de su agrado. Hoy, lamentablemente, parece que coincide este acto con un partido de fútbol, en fin, especialmente atractivo, y eso nos ha restado seguramente audiencia. Como quiera que sea, pues también lo comentábamos hace unos minutos, disponemos de estas tecnologías que en cierto modo contribuyen a expandir, a aumentar también la proyección del acto. Bueno, tengo que decir que es una verdadera satisfacción y un honor que nos acompañen los profesores Julio Carabaña y Dulce Manzano, ambos compañeros de la Facultad de Educación, aunque ellos del Departamento de Sociología, y con los que tanto comparto. Con Dulce incluso tuve la fortuna de compartir viaje a Ecuador en 2015 para formar de manera intensiva a profesores ecuatorianos en dos bellas ciudades. Estuvimos una semana en cada ciudad, en Cuenca y en Quito. La verdad que fue una experiencia extraordinaria y esto pues ha contribuido a que mantengamos la amistad y el saludable compañerismo. Con Julio no he tenido esa suerte, pero sabemos de su fecundidad investigadora y docente, al igual que de su proyección mediática. También comentábamos hace unos minutos pues, su participación en algún periódico, El País, aunque esto pudiera ser anecdótico si se piensa en el tronco de toda su actividad, de su vocación y de su profesión como investigador y como profesor de dilatado y brillantísimo recorrido. Posteriormente leeré unas resumidas notas de esta brillante trayectoria de ambos. Debo adelantar que este acto se planteó durante una comida en la cafetería de la facultad, en una discusión académica espontánea en torno a la democracia. No quiero dar más datos porque tampoco lo recuerdo con precisión, a decir verdad, y además porque las intervenciones de hoy han de fluir con autonomía, sin condicionamientos, por donde ellos, que son los expertos, consideren más conveniente. Sí me gustaría que se complementasen sus intervenciones con un pequeño coloquio, que siempre es enriquecedor, pero en vano todos estamos llamados a repensar y a mejorar la política y la democracia, que no son privativas de los políticos, no son privativas de los partidos políticos, sino que nos conciernen a todos los ciudadanos. Al pensar en aquel animado debate en la cafetería, en nuestra Facultad de Educación, en el título de este acto, Fundamentos de la Democracia, y cómo no en lo que acontece en España y en el mundo, en nuestras democracias, he pensado que uno de los fundamentos de la democracia en general tal vez podría ser el ético. Quizá la profundización en esta cuestión nos adentraría en el terreno de la filosofía moral o filosofía política, más que en la sociología, aunque a la postre todo pudiera quedar interconectado. Pero dejemos que sean nuestros invitados los que nos desvelen claves de la democracia, que nos animen a reflexionar y, en definitiva, que contribuyan a mejorar nuestra convivencia. El profesor Julio Carabaña Morales, por el orden en que figura en el programa, natural de Fuente de Pedro Naharro, Cuenca, se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia y fue becario del Colegio Mayor San Juan de Ribera. Estudió Sociología en Colonia y en Berlín. Se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue asesor en el Ministerio de Educación y Ciencia y director del Centro Nacional de Investigación y Documentación Educativa, el CIDE. Ha enseñado Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y como catedrático de universidad desde 1990, que se mantiene. De hecho, es catedrático emérito contratado.
o contratado emérito catedrático. Bien, pero bueno, básicamente. Es autor, entre otras obras, de Educación, Ocupación e Ingresos en la España del siglo XX, publicación del MEC, y coautor de Escalas de Prestigio Profesional, publicación del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ha publicado también 2 estudios sobre movilidad intergeneracional en Argentaria Visor, La inutilidad de PISA para las escuelas, en Catarata, Ricos y pobres, también de la editorial Catarata, y es autor de numerosos artículos y capítulos de libros, muchos de ellos basados o centrados en indicadores de necesidades sociales, pero muchísimos artículos, esto es así. Los más recientes, Ciclo económico y pobreza infantil, la perspectiva de la pobreza anclada, en la revista Panorama Social, escrito en colaboración. También es autor de trabajos, de los últimos, como aumentar la escolaridad o fomentar la titulación en secundaria superior. Y repetición, una estabilidad difícil de explicar, en obras colectivas publicadas por la Fundación Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación. Por su parte, la profesora Dulce Manzano es profesora contratada doctor en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Sociología Aplicada. Fue investigadora postdoctoral en el área de Economía Política y Política Comparada, en el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora miembro del Instituto Juan March. Ha sido investigadora visitante en el Departamento de Política de la Universidad de Nueva York durante el periodo 2002 a 2005, investigadora visitante en el Centre d'Études Européennes de París. He pronunciado decentemente. Sus principales áreas de interés son economía política, política comparada y sociología de la educación. Ha participado y dirigido diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales en el ámbito de la economía política, política comparada y sociología de la educación. Entre sus publicaciones recientes destaca en inglés un libro sobre regímenes políticos, ideología y la expansión de la educación, editado en 2017, nada menos que por la Universidad de Cambridge. Sus artículos han sido publicados en prestigiosas revistas internacionales. También es coautora del libro Democracia, Instituciones y Política Económica, en Alianza Editorial, y en esta misma editorial se prevé la publicación este año, en colaboración, pero como primera autora, de un libro sobre la educación en España. Bueno, como pueden ustedes ver, pues es un lujo y un honor contar con ambos. Voy a seguir una costumbre académica, es que generalmente, si os parece bien, porque realmente esto lo decidimos todos, generalmente suele comenzar, al menos en los tribunales de tesis, la persona más joven académicamente. Entonces, yo, si quieres, Dulce, te daría aproximadamente unos 15 minutos, lo mismo a Julio, pero que empezases tú, y luego otros 7 minutos, por ejemplo, si queréis, o 5, si queréis decir alguna cosa a cada uno, porque a lo mejor hay algunas alusiones, y tal, y después ya damos el paso pues al público. De manera que más o menos te damos 15 minutos, y le pido también al presidente adjunto, porque a veces me despisto, que nos ayuda a controlarlo, y un minutín antes pues te avisamos. Vale. Venga, pues adelante y muchas gracias. Un aplauso a los dos. Gracias por invitarme a esta mesa redonda sobre el fundamento de la democracia. Como comentó Valentín, pues todo surgió en una conversación, en un almuerzo en la cafetería de la facultad, sobre un debate acerca de lo que qué significa la democracia, ¿no? ¿Qué significa la democracia? Entonces, bueno, yo apelaba a una serie de conocimientos, de estudio que hice hace ya bastante años, en el inicio de mi doctorado, que precisamente se centraron en temas sobre pues, concepciones de la democracia y principios de la democracia, ¿no? Y bueno, retomando un poco aquellos trabajos que hice en su momento, hace ya, bueno, pues más de 15 años pues de alguna manera retomando esto, pues donde voy a estructurar un poco la presentación, ¿no? Sobre lo que no es otra cosa que la recopilación de ideas que se han dado en teoría política de la democracia por diferentes autores, pues desde el inicio de estas teorías, que bueno, pues se remontan nada menos que a Aristóteles. Evidentemente yo no voy a hacer un repaso de cada una de las contribuciones de cada autor, sino que voy a hacer un resumen
de lo que en estas tradiciones, en esta tradición de la política se ha entendido como democracia, y sí que voy a hacer un apunte acerca de cómo los legisladores, los padres fundadores llevaron a cabo e implementaron estas ideas en las democracias representativas actuales, en primer lugar en Estados Unidos, y que luego ha sido el ejemplo del resto de las democracias representativas que se han dado de manera efectiva en los países occidentales. Entonces, bueno, para empezar desde el punto de vista más, dijéramos, de fundamentos teóricos de la democracia, bueno, si apelamos a los diferentes autores que se han dado, hay como un consenso en todos ellos de que el principio de la democracia es la igualdad del conjunto de los ciudadanos, o la igualdad del conjunto de individuos que conforman el pueblo, el demos, la igualdad política, que tengan el mismo peso en las decisiones políticas que se llevan a cabo en un país. Este es el principio básico de la democracia. Junto con esto, con el principio de igualdad, el problema que ocurre típicamente en en una democracia o en cualquier sociedad, es que normalmente o casi siempre los ciudadanos que conforman ese pueblo mantienen posiciones distintas en torno a las decisiones que se tengan que tomar. No suele haber un consenso donde todos los ciudadanos estén de acuerdo a qué política llevar a cabo. Normalmente hay un desacuerdo entre los ciudadanos que conforman ese demos. Entonces, ¿cómo resolvemos los problemas en democracia, los problemas de falta de consenso? ¿Cómo se resuelve en democracia el conflicto político o el desacuerdo político? Pues con una regla clave, que es la regla de la mayoría. Entonces, básicamente esos son los dos principios claves de la democracia en lo que es la tradición política, que comienza desde Aristóteles, pasa por todos los autores como liberales de la teoría liberal, de la teoría política liberal de Locke, teoría republicana de la política como Rousseau, padres federalistas. Esos serían los dos principios, a mi modo de ver, que rigen el gobierno democrático, que como resultado se ha identificado y se identifica por la tradición, por la idea más clásica de la democracia, como el gobierno de la mayoría. La democracia, en la tradición clásica de la política, que comienza, como digo, como Aristóteles, la democracia se identifica como el gobierno de la mayoría. Es el resultado de la aplicación de estos dos principios, de una igualdad de todos los ciudadanos que conforman el demos ante la ley, ante las decisiones políticas que se tienen que tomar, y la aplicación de la regla de la mayoría en casos de desacuerdo, que son la inmensa mayoría de las situaciones. Entonces, para mí estos serían los dos principales principios que rigen una democracia, básicos de la democracia. Así lo entendió Aristóteles, y de hecho Aristóteles define la democracia de esta manera y añade, o dijéramos, confronta el sistema político democrático a otras dos formas de gobierno, o que él llama constituciones, que sería la oligarquía, donde aquí es el gobierno, donde aquí no se cumple con el principio de igualdad de todos los ciudadanos, sino que fundamentalmente los ciudadanos que deben de tener el derecho político de decisión son aquellos que son los más ricos, porque se les supone un mayor conocimiento en aquel momento, unas mayores virtudes políticas. Entonces son los propietarios, los individuos con más riqueza de una sociedad, los que ejercen esos derechos políticos. Bueno, pues esta forma de gobierno, la tradición clásica de la política, se considera que es un gobierno oligárquico. Es el gobierno de los oligarcas, que aparece en confrontación a la democracia. Y hay un tercer gobierno, que es el gobierno dictatorial, tiránico, donde es un único el individuo del conjunto de demos, es un único el individuo del conjunto de ciudadanos que toma esas decisiones políticas.
Entonces, desde el punto de vista teórico, para mí, de todo lo que he leído y de todo lo que tengo, yo creo que es la base, los principios básicos de lo que es el gobierno democrático. Lo que ocurre es que en la época más contemporánea, bueno, contemporánea, desde finales del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX en adelante, que es cuando de manera efectiva se pone en práctica estos principios en grandes estados, en grandes territorios, porque sí que tenemos experiencias históricas previas de aplicación de estos principios democráticos y de sistemas políticos democráticos en territorios, pero suelen ser territorios muy pequeños, eran territorios muy pequeños, que eran o bien las polis griegas, que eran las ciudades griegas de las que Aristóteles, dijéramos, obtiene su información de la realidad para luego teorizar sobre la democracia, y también tenemos casos como las ciudades medievales italianas. Allí hubo varios experimentos de sistemas democráticos, de aplicación de estos principios de igualdad y la regla de la mayoría. Pero las democracias que nosotros conocemos hoy en día, las que se aplican, las que se llevan a cabo en los grandes territorios de los estados, de los estados contemporáneos, de nuestros países desarrollados y en países en desarrollo, estos experimentos surgen a partir de las revoluciones americana y francesa de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Entonces, cuando analizamos cómo se ha llevado a cabo, cómo se han aplicado los principios democráticos de la igualdad y la regla de la mayoría a estos países, y bueno, pues estudiamos también las posiciones de los padres fundadores de esta democracia representativa, bueno, pues se añaden a estos sistemas políticos democráticos nuevos elementos, que son nuevos elementos que no son, son nuevos elementos que podríamos caracterizar como en dos trayectorias, por así decirlo, es decir, dos elementos que por una parte es un elemento, se añaden elementos para hacer efectiva y práctica la democracia en grandes territorios con muchas poblaciones. Entonces, para hacer eso efectivo, pues se aplican los principios del gobierno representativo. Entonces, donde surge todo las instituciones representativas, los parlamentos y nuestros representantes, de manera que los ciudadanos, que son los que tienen y los que residen ese derecho político de toma de decisiones, se delegan en representantes. Y nuestros representantes en asamblea toman decisiones teniendo en cuenta idealmente nuestros intereses como ciudadanos. De manera que nuestro derecho político en igualdad del conjunto de los ciudadanos se resume en estas democracias en el voto, básicamente. Es el que realmente el hecho, nuestra participación con mayores implicaciones políticas actuales, ¿no? Es nuestro voto. Y esto, como digo, es el principio de representación para hacer efectivos esos principios de igualdad y regla mayoritaria del gobierno, de la mayoría, el gobierno del pueblo, y que es de la mayoría en el momento en que hay un desacuerdo. Pero además, padres fundadores añaden instituciones al gobierno, a lo que era la aplicación del principio de igualdad al conjunto de ciudadanos y de la regla de la mayoría, añade otro tipo de elementos que no tienen nada que ver con la dimensión de la factibilidad o hacer posible esa democracia en grandes territorios, sino que tiene más que ver con la teoría liberal, con lo que la teoría liberal pues, se ha venido pues, a uno de sus ideales, que es la protección de las minerías. Los padres fundadores tienen cierto temor a que los gobiernos puros democráticos, las mayorías, dominen y puedan vulnerar los derechos de las minorías. Entonces, para poder evitar
estas consecuencias que pueden tener un gobierno democrático puro, se instaura una serie de instituciones que ellos mismos llaman contramayoritarias y que saben que no son democráticas, son contramayoritarias, como por ejemplo el imperio de la ley, como por ejemplo bloquear o hacer difícil el cambio de las leyes constitucionales a través de la separación de poderes, las instituciones de pesos y contrapesos. Todas son instituciones que ellos mismos le llaman contramayoritarias, están dirigidas a proteger a las minorías del país o del demos frente a posibles tiranías de la mayoría. Y por último, otro de los elementos que incorporan los padres fundadores para hacer efectivas esas democracias desde el punto de vista puramente democrático, bueno, que están relacionadas con el principio representativo, son las elecciones periódicas. Es decir, son conscientes que los políticos, nuestros representantes, si no están controlados por los ciudadanos, si no rinden cuentas a los ciudadanos, puede haber un desajuste entre lo que hagan los políticos y los intereses de los ciudadanos. Para evitar esta problemática y para evitar que los políticos estén completamente, bueno, pues tomando decisiones ajenas a los intereses de los ciudadanos, se instaura el principio de las elecciones periódicas. Cada 4 años, cada 5 años, los políticos tienen que rendir cuentas ante sus electorados y ciudadanos. Entonces, estos son los 3 principios, no fundamentos de la democracia, sino principios para poder llevar a cabo en la práctica y hacer prácticas las democracias en grandes territorios. La representación, las elecciones periódicas y las instituciones contramayoritarias, como puede ser la separación de poderes, independencia judicial, imperio de la ley. Todo este tipo de instituciones en los sistemas, en los padres fundadores americanos de la Unión Federal se consideraban pues instituciones contramayoritarias. Y vuelvo a repetir, son instituciones que protegen a las minorías de la tiranía de la mayoría, porque eran conocedores, por experiencias históricas, en los propios estados federados, como en Pensilvania, años anteriores, de que en los gobiernos puros democráticos, donde se aplica igualdad y principio y regla de la mayoría, las mayorías podrían ir en contra de las leyes que protegen a minorías, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues una de las leyes que más suscitó bueno, pues controversia eran leyes que se estaban aplicando desde los parlamentos de ciertos estados antes de la Unión Federal Americana, leyes de condonación de deudas, por ejemplo, leyes de confiscación de la propiedad. Y con esto, bueno, pues creo que doy por terminada mi intervención. Muchas gracias, Dulce. Muy bien. Muchas gracias, profesora Dulce. Tiene la palabra el profesor Julio Caravaggio. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Martín en particular por la invitación. Nos sentimos, yo por lo menos, muy honrados ahora, pero también me sentí muy honrado cuando allá en la mesa del comedor de la facultad, mientras discutíamos, esto no lo diríais ante unos asturianos, en el centro asturiano. Y entonces dudamos un poco, pero decimos, lo decimos aquí y lo decimos donde sea. Lo que se dice aquí se dice en cualquier sitio. Y en efecto, Dulce ha dicho más o menos lo que dijo allí, no ha cambiado mucho. Yo creo que sí que soy un poco más astuto y he estudiado un poco más y he arreglado algo más lo que allí defendía. Pues lo que has puesto, Dulce, si ustedes lo han escuchado, parece sumamente razonable. Y la cuestión que se puede preguntar es, ¿pero por qué a este hombre, en el momento en que Dulce estaba contando algo parecido, salta como le hubieran dado una descarga eléctrica y dice, ¡eso no! Pues algo así como el Don Quijote en el retablo del maese Pedro, dice, ¡eso no! ¡Que es un gran disparate! Que entre moros no se usan campanas, sino atabales. Y pues, ¿qué más hará campanas que atabales? Es una diferencia pequeña. Pues yo salté
porque llevaba varios años oyendo a unos pícaros y traidores queriendo romper la unidad de España en nombre de la democracia, entendiendo la democracia como la regla de la decisión por mayoría. Entonces, cuando yo oí democracia, regla de mayoría, no oí a Dulce. O quien oí fue al pícaro astuto Artur Mas, diciendo en televisión, de TV3 en concreto, de una gran audiencia, allí presentes en uno de estos programas de la noche, de ilustres periodistas, pues algunos politólogos. Y ya ven ustedes, como por arte de magia, vamos a conseguir la independencia de Cataluña y un referéndum por medios puramente democráticos, porque va a ser por votación, y como es por votación, gana lo que diga la mayoría. Si la mayoría dice que nosotros nos separamos, porque tenemos derecho a decidir. La mayoría tiene derecho a decidir. La democracia es la regla de la mayoría. Así que nos separaremos democráticamente. Y con gran sufrimiento mío, nadie le decía, oiga, eso no es democracia, eso es un golpe de Estado. Un autogolpe en concreto lo que se está haciendo. No, estoy explicando por qué yo salto, porque yo reacciono y discuto en la mesa del comedor cuando oigo juntas las palabras democracia y regla de la mayoría. No, amigo mío, la democracia no es la regla de la mayoría sin más y en abstracto. Hay algunas condiciones previas. Y esas condiciones previas eran la base de la discusión. ¿Cuáles son las condiciones previas? Ya las sinteticé entonces, me parece, diciendo, democracia significa gobierno del pueblo. Y lo demás son reglas de procedimiento. La regla de decisión por mayoría es simplemente una tautología, es decir, una cosa que no puede ser de otra manera. Siempre que haya más de uno, esa es una condición indispensable. Si hay uno no hay problema, de mayorías ni de minorías, pero si hay más de uno, pongamos 3, en ese instante hay que decidir por mayoría, por la simple razón de que no se puede decidir por minoría, a no ser que sea lo mismo. No decidimos por minoría, es decir, la minoría pierde y la mayoría gana. Podemos, por un momento, pensar en que rige la regla opuesta. Se hace lo que dice la minoría y no lo que dice la mayoría, pero parece bastante absurdo. Por tanto, el razonamiento es, la regla de la mayoría es una regla completamente obvia, naturalmente que siempre se ha de en una asamblea, es decir, cuando hay varios que deciden, se ha de hacer lo que decide la mayoría. Pero es una simple regla de procedimiento porque esa regla se puede cualificar, no en el sentido hágase lo que dice la minoría, que es absurdo, pero sí se necesita una mayoría de 2/3, de 3/4, o incluso se necesita unanimidad. Y todas esas reglas están y rigen no necesariamente, esa es la segunda cuestión, no necesariamente cuerpos de decisión democrática, sino cualesquiera grupos que deciden cualquier cosa. Gente que se junta en el café acerca de qué hace, pero en materia de gobiernos, pues los gobiernos oligárquicos, es decir, las asambleas de las ciudades hanseáticas, que constaban solo de unos cuantos notables y ricos comerciantes, son oligarquías, pero naturalmente cuando se reúnen deciden por la regla de la mayoría, porque no hay otra manera de decidir. Así que la idea era, la esencia de la democracia es, y ahora lo cambio, la soberanía nacional reside en el pueblo, o la soberanía popular. Demos en griego significa pueblo, demos fue traducido al latín en populus, y nosotros usamos pueblo, pues democracia es soberanía del pueblo. ¿Cómo se ejerce esa soberanía? Múltiples procedimientos y múltiples formas. Y aquí, justo lo que está diciendo Dulce, encaja. Por ejemplo, cuando los cantones suizos y en algunos ayuntamientos nuestros de concejo abierto, pues con la presencia de todos los que tienen capacidad de decidir, pero en cuanto la cosa se vuelve un poco complicada, hay que elegir representantes. ¿Cómo se eligen esos representantes? Pues en la democracia inglesa, la más antigua, se elige por la regla de la mayoría. Cada circunscripción vota a un candidato y el que saca la mayoría sale.
Pero en muchas otras no se hace así. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos de modo proporcional mediante la ley DONT. No rige la regla de la mayoría para elegir representantes. Se elige por un procedimiento que asegure que la representatividad de los representantes. Y luego ellos se reúnen. ¿Y qué hacen? Pues se dan reglas de procedimiento en el Congreso, en las Cortes o en los Parlamentos. Y esas reglas de procedimiento incluyen reglas de votación, de quién puede presentar las propuestas, etcétera, etcétera. Las reglas de mayorías más o menos cualificadas son, repito, reglas de procedimiento. Y ese es el punto a mi entender claro. Ahora bien, dos puntos más, o descompongo o analizo en dos partes el problema. Dicho esto, que la democracia es fundamentalmente la soberanía del pueblo, y que esa soberanía el pueblo nunca la deja, aunque la delegue, de vez en cuando, cada 4 años, acuerdos legislativos, etcétera, etcétera. Hay un momento en que esa soberanía la delega, y ese momento es crucial, que es el momento constituyente. Es decir, el demos o el pueblo preexiste a su constitución política como polis. El pueblo es una cosa, la cívitas, la polis, el Estado es otra. La Constitución española en concreto dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Por supuesto que España existía antes de la Constitución del 78. Así que tiene una existencia histórica muy vieja. Lo que hace es constituirse en Estado democrático de derecho, es decir, en polis. Y ese momento es el momento constituyente, es el momento crucial. ¿Qué es la democracia antes de la Constitución? Antes de la constitución de la polis. Pues la democracia antes de la constitución de la polis es la soberanía del pueblo, pero sin constitución todavía. ¿Eso ha existido alguna vez? No. Constitución de un tipo o de otro, política ha habido siempre. Es dudoso que en tiempos feudales, pero es que entonces no había soberanía del pueblo. Pero desde el instante que hay Cortes de Cádiz, que proclaman por primera vez la soberanía nacional, desde ese instante hay el pueblo soberano está ahí y el pueblo soberano se constituye de un modo u otro. A lo largo del siglo XIX nos constituimos, por supuesto, varias veces. ¿Cuál es el problema de la Constitución? El problema del demos, o el problema del pueblo, o el problema de la Constitución, es que es una paradoja. No se puede decidir democráticamente quién constituye previamente el demos, previamente a la Constitución de la polis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Habría que decidirlo entre todos, pero ¿quiénes somos todos? Por tanto, el pueblo no es nunca obra de la Constitución, es siempre previo a la Constitución. Hay dos maneras de determinar quién es. Una es histórica, que es la implícita aquí, España. España, que es pues lo que es actualmente, en ese año 78, en el momento de esta Constitución. Y en el año 12, 1812, en el año 12 estaba formada por los españoles de ambos hemisferios. ¿Es un territorio? No. Aquí no hay mención alguna en esta Constitución del territorio. Y en la de Cádiz la había, pero sin fronteras muy definidas. ¿Cuál es el territorio? El que la nación española consigue controlar y tener a través de su Estado. Así que fundamentalmente es pueblo, fundamentalmente es gente. Existen previamente y no se pueden determinar por medios democráticos quién es. El pueblo es previo a la democracia. Pero hay, además de la manera histórica, hay otra manera de determinar, que es justamente en el acto de constitución. ¿Quién es el pueblo? El pueblo es todo el que participa en el acto de constitución. Si participas en el acto de constitución, eso significa que te comprometes en adelante y para siempre, repito esto, te comprometes en adelante y para siempre por el mero hecho de haber participado en aceptar la soberanía de todos los que han participado en ese acto. Y eso exactamente puede también decir la soberanía nacional reside en el pueblo. Y el pueblo ya no necesita ser definido históricamente, aunque es conveniente y prudente. El pueblo es todo aquel que ha participado en el acto de constitución. Si has estado en la primera votación, estás a lo que resulte. Y obedeces siempre. ¿Qué resulta? Resulta una constitución. Pues bien, podemos definir de otro modo completamente distinto la democracia constituida, no la preconstituyente o la previa a la Constitución, sino la constituida. ¿Qué es democracia ya constituida? Pues muy simple.
Democracia constituida es obediencia a la Constitución, es respeto a la Constitución. La democracia constituida es la Constitución. El Estado se constituye con arreglo a la Constitución. ¿Quién forma parte del Estado? Repito, los que han estado en la elaboración de la Constitución. ¿Puede alguno de ellos decidir por mayoría algo aparte de la Constitución? No. ¿En la Constitución hay normas de procedimiento? Sí. En la Constitución se dice las leyes orgánicas, que son las que se refieren a tal y cual, se aprobarán por mayoría absoluta de las cámaras. ¿Qué quiere decir? La mitad más uno, no los presentes. Las leyes ordinarias basta con la mayoría de los presentes. Las leyes orgánicas tienen que estar la mitad de los que tienen derecho a voto. En las leyes, en las leyes de reforma de la Constitución, tienen que votar por lo menos 3/5 para proponerlas. Y en ciertos capítulos, 2/3. Y además 2 veces. ¿Por qué? Porque la Constitución establece también las normas de su propio cambio. La Constitución no es sagrada ni inmutable. ¿O sí? Es sagrada en la medida en que solo se puede cambiar con arreglo a las leyes, con arreglo a las normas que ella misma establece. En ese sentido es inmutable. Tienes que cambiarla obedeciéndola. Pero para eso prevé la manera de cambiarla. De manera que la definición de democracia o el fundamento de la democracia, el único fundamento de la democracia, una vez una Constitución aprobada, es la Constitución. Si la Constitución establece que no somos iguales, y puede establecerlo, lo establece de hecho, la gente menor de 18 años no tiene derecho al voto. Uno puede protestar. O puede la Constitución establecer, las mujeres no tienen derecho al voto, lo establecía. Pues muy bien, es democrática a pesar de todo. Es democrática, aunque... ¿Por qué? Porque tiene una definición de ciudadano, que es distinta de la definición de miembro del demos. Yo, niño de 5 años, soy miembro del pueblo español, pero no soy un ciudadano hasta que no tenga los 18. Por lo tanto, no tengo derecho al voto. No soy igual a los demás. No tengo los mismos derechos cívicos que los demás. Soy del demos, pero no soy ciudadano. Por tanto, y yo debo aceptar la norma, a no ser que la cambie de acuerdo con... Puede incluso la Constitución vulnerar derechos humanos o derechos fundamentales. Pero si está ahí, yo no debo, ni puedo en principio desobedecerla, sino que debo cambiarla de acuerdo con sus normas. Por tanto, repito y termino con esto, una vez establecida una Constitución, democracia no es ni más ni menos que aquello que se fundamenta en la obediencia de la Constitución. Nadie, por tanto, y termino con lo que empecé, puede decir, en nombre de la mayoría voy a declarar la secesión. No. ¿La mayoría de quién? Tú tienes derecho a decidir ciertas cosas, pero hay otras que no. Y una de las cosas que no puedes decidir según la Constitución es coger una parte del territorio que es de todos y llevártela y administrarla como puedes. Por mucho que tengas mayoría en ese territorio o en cualquier otro, porque esa no es la mayoría correspondiente. Con lo cual acabo coincidiendo con Dulce, en el fondo, aunque solo en parte. Y esa parte es la contestación al picar más es perdona, pero no está siguiendo la ley de la mayoría, cosa que se ha dicho ya muchas veces, porque la mayoría competente en este instante, en este asunto, es la mayoría del pueblo español, en el que reside la soberanía, no la mayoría de los catalanes, en los cuales no reside soberanía alguna. Con lo cual, volvemos a reinterpretar el asunto en términos de mayoría. No tienes mayoría, no tenéis mayoría separatistas en general, de ninguna manera, porque solo 6, o incluso aunque todos los catalanes estuvieran unánimes con el 16% que son, no tendrían nunca mayoría para separarse de España en nombre de la mayoría. Por eso yo salté, porque si no hubiera dejado pasar esa discusión sin más problemas. Y por eso estoy aquí, porque le dije, esto lo digo yo aquí y en cualquier otro lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, y ambos por haberos ceñido al tiempo. Realmente estamos de acuerdo, hay que decirlo, si me lo permitís, en que los independentistas no tienen capacidad para decidir sin contar con el resto de los españoles. Pero bueno, no sé si quieres decir algo, Dulce, tenemos unos 5 minutos aproximadamente por cada interviniente, por si quieres decir algo en relación al discurso. Sí. Venga, pues entonces abrimos el debate. Adelante, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Gracias. Yo pienso que los catalanes con Franco no lo hubieran hecho. ¿Perdón? Que con Franco no lo hubieran hecho.
Y me gustaban las elecciones que montaba Franco. El sí para que se quede y el no para que no se vaya. Serán formidables. Es broma, ¿eh? Muy bien. Yo tengo una pregunta Adelante. también, bueno, un comentario, no sé si un poco polémico, más allá del tema de los catalanes. Llevamos mucho tiempo escuchando a gente que pone en cuestión la existencia de democracia en España, o no, incluso gente que está tan democráticamente herida que está en el Parlamento recientemente. Entonces yo quería saber cuál es vuestra opinión, si España es un Estado democrático, si se viola la democracia constantemente, si tenemos presos políticos, si aquí no hay democracia y no nos representan. Un poco vuestra opinión. Sí. Bueno, yo, a ver, mi opinión, ciñéndome estrictamente a lo que yo considero que es la concepción de la democracia, que vuelvo a repetir, es que una vez que constituimos el demos, el paso previo de la constitución del demos, el demos como conjunto de ciudadanos, claro, hay que definir quién es ciudadano y no, si son niños o no, pero una vez que resolvemos esas cuestiones, pues decidimos quién es el conjunto de ciudadanos, como el demos, con derecho, bueno, como el demos, bueno, pues para la democracia es la aplicación del principio de la igualdad y, por tanto, y para la resolución de los problemas que es la inmensa mayoría de las ocasiones regla de la mayoría, que evidentemente puede ser mayoría cualificada, mayoría simple, pero no es una minoría la que toma las decisiones, sino que es una mayoría. Entonces, teniendo en cuenta esos principios democráticos, pues evidentemente en España pues es una democracia pues igual que otra, y cuando realmente de una visión ya muy minimalista de la democracia, que ha sido una de las adopciones, o sea, de las concepciones que se adoptan, sobre todo los análisis que hacemos de empíricos y positivos sobre las consecuencias de la democracia, que es simplemente el hecho de que haya elecciones periódicas, competidas, y que el que más votos obtenga, y aunque tenga los votos mayoritarios, forme un gobierno, o que sean constituidos nuestros representantes, pues en este caso, pues en España pues sigue siendo una democracia. Otra cosa que la libertad de expresión y el principio de libertad de expresión puede estar más o menos limitado, bueno, pues eso es otra cuestión. Es otra cuestión que trata más bien de los derechos individuales, a ciertas acciones como la expresión de libertad, que no es propiamente, forma parte propiamente de lo que era el proyecto político democrático. Como digo, la protección de los derechos humanos, la protección de los derechos individuales, fue una serie de un decálogo de leyes que se incorporan en la Constitución como manera de proteger a las minorías de la tiranía de la mayoría. Y para los padres fundadores, los que hicieron nuestra democracia representativa, estos derechos como la libertad de expresión, en el extremo, no son principios, no es algo que constituya que hace que un país sea democrático. De hecho, se impone y se establece como principios para que los gobiernos, y en este caso gobiernos democráticos, liderados por coaliciones mayoritarias, no violen derechos individuales, no violen la libertad de expresión de cada uno, no violen sus propiedades. Son derechos de protección del individuo y de las minorías frente a las injerencias de cualquier gobierno, incluido el democrático, ¿no? Incluido el que proviene de coaliciones mayoritarias. Entonces, para mí, en este sentido, pues el hecho de que haya más o menos cuestiones acerca de la libertad de expresión no cambia, desde mi punto de vista, el carácter, la naturaleza democrática de nuestro sistema político. No afecta, para mí, a la naturaleza democrática de nuestro sistema político. Básicamente estoy de acuerdo con un pequeñísimo matiz. Otra vez, leo, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Son tres cosas distintas. Si no, no las diría el artículo 1 de la Constitución. ¿Qué es un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho que se atiene a las normas jurídicas. Es decir, que las mayorías, ni las minorías, ni los funcionarios en general pueden actuar más que de acuerdo con la ley. El franquismo, por volver como usted hizo una mención a Franco, yo la aprovecho, ¿de acuerdo? ¿Era un Estado de Derecho? En buena parte sí. Diría, en un 98 o 99% sí. Es decir, durante el franquismo, yo viví durante el franquismo, todo el mundo sabe que salvo en ciertas cosas, es decir, en materia política, sí que sabías
te dedicabas a conspirar, entonces las normas jurídicas se suspendían en ciertos casos. Te podían torturar, etc. Sí, pero solo, repito, no, perdón, solo si te salías de las normas políticas. En materia civil, penal, si tú hacías contratos, nadie violentaba ni tu libertad, ni tu propiedad, ni tu libertad para salir y venir, ni tenías por qué decir a las autoridades dónde te ibas a domiciliar, ni cosas parecidas. Es decir, era un Estado de Derecho, excepto en que no estaban las libertades, o ciertas libertades políticas no estaban reconocidas. ¿Era un Estado social? Pues sí, era un Estado social. De hecho, la mayor parte, o sea, la estructura del Estado social que tenemos proviene del franquismo en su mayor parte. La seguridad social, la sanidad, etcétera, etcétera. ¿Era democrático? No. ¿Por qué no era democrático? Muy sencillo, estaba en las leyes fundamentales del franquismo. Dice, la soberanía nacional es única e indivisible. Vale. Punto de aparte y a otro lado. El jefe del Estado es el representante único de la nación española. Pues la soberanía nacional no reside en el pueblo. La soberanía nacional reside en el jefe del Estado. Evidentemente esto no es una democracia. Pero en esa no democracia, repito, existían libertades individuales, existía respeto a la libertad, existían normas jurídicas y existían garantías jurídicas. Es decir, era un Estado de derecho. Entonces, yendo a tu pregunta ahora, ¿es España? Por supuesto que es una democracia. Aunque se hubieran atropellado los derechos de a quien te quiera referir como presos políticos presos, sería una democracia. No, me refiero a que llevamos 5 Sería o 6 lo que no, poniendo en cuestión que esto sea una democracia. Lo que no sería es un Estado de Derecho, no sería un Estado de Derecho si los jueces no hubieran actuado como han actuado. Es decir, España dejaría de ser un Estado de Derecho si alguien hiciera eso que llaman política. Y si puede decir, bueno, lo que propuso, por ejemplo, prometió hacer el candidato socialista de Cataluña se ganaba las elecciones. Yo pediré el indulto. Y dice, no, bueno, usted puede pedir el indulto, está dentro del Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho dice que esta gente debe ser juzgada y condenada por sedición o por rebelión, eso ya que lo determinen los jueces. Así que el Estado de Derecho es una cosa, la democracia es otra. Van juntos en muchos aspectos, pero repito, son distintos. La democracia consiste... El pueblo puede ser, como Dulce apuntaba, sumamente tiránico. Hay democracias populares donde se tiene que controlar completamente a la gente y no se permiten libertades. Y son democracias populares también, es decir, la soberanía reside en el pueblo y el pueblo vota que vamos a expropiar masivamente a todos los que tengan determinadas propiedades. Bueno, pues sigue siendo democracia, aunque no respete el derecho de propiedad en ese aspecto. Muchas gracias. Yo sí puedo permitir en este marco de diálogo, ya más allá de lo que dicen los otros expertos, realmente, como se ha comentado y como dicen algunos politólogos también, yo creo que son políticos presos, en mi opinión, políticos presos que efectivamente han transgredido unas normas de una forma gravísima. Hablaba Julio ahora, que está por esclarecer si es una sedición, una rebelión, pero eso tiene que castigarse. Políticos presos por hacer política de forma antidemocrática, anticonstitucional y de una forma muy grave que atenta contra nuestra convivencia, desde mi punto de vista. Y luego, si lo representan los políticos, pues a mí me gustan más unos, otros me gustan menos, algunos no me gustan nada, pero en el marco de las reglas de juego democráticas entiendo que son nuestros representantes y los respeto como tales. Bueno, esto por opinar un poquitín y animar también el coloquio, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos a la alcaldesa de Barcelona. ¿El qué, perdón? La alcaldesa de Barcelona. Quita la avenida de Cervantes porque dice que era fascista. Ah, no, la avenida de Almirante Cervera. Pero ¿cuándo un barco puede ser fascista? Almirante Cervera. Son muy cortos de aquí, pero... De derecho y democrático. Lo de la calificación es una cosa personal suya. Lo de cambiar el nombre de las calles está dentro de sus atribuciones. Pero el barco no puede ser ni socialista ni... es un barco. Y es lo que ya quita. Pero el nombre de la calle los cambia el ayuntamiento. Aquella famosa frase
de un vecino de no sé dónde que reprodujo cera, que le pusieron una multa por circular mal y dijo, es que el alcalde pone las señales donde le sale. Era atribución suya. Pero quien no diga que es que Ah, ya. como era... Sí, como era militar era facha. Era facha. A ver, yo con respecto Ahí no a acertó los mucho la alcaldesa. políticos... Pero creo que no es una mujer de gran cultura tampoco. Ahí está el problema. Pero bueno, Yo tampoco creo hace falta que- tener gran cultura para ser alcaldesa. Bueno. Es Barcelona, no es un pueblo, es Barcelona. Es conveniente, pero si la elegimos, la elegimos. un puro Pues yo, en cuanto al tema este de presos políticos o políticos presos, a ver, yo a mí lo que la verdad me sorprende, tengo una posición un poco, bueno, a ver, a mí lo que me sorprende es una cosa, la cantidad de expertos juristas que han salido por España, de un lado y de otro, ¿no? No sé, yo en este sentido trato de respetar la justicia hacia los expertos, confío que los expertos sobre nuestro ordenamiento jurídico, que han dedicado muchísimas horas de estudio para conocer nuestro ordenamiento jurídico, bueno, pues han pasado por un procedimiento de acceso a la judicatura, pues no son otra cosa que los jueces, y son nuestra autoridad. Y que es verdad que a lo mejor puede haber jueces que apliquen principios ideológicos de un tipo u otro, bueno, pues sí, como nos pasa también a los profesores, como nos pasan a todos los que ejercemos una profesión, pero los expertos son ellos, ¿no? Yo trato de dar autoridad a los profesionales que se han, a lo mejor es un poco naif por mi parte, pero trato de dar autoridad a personas que se han formado en ciertas áreas, como médicos. Yo no cuestiono la opinión de un especialista médico que me dice algo, bueno, pues no me voy a internet y me informo yo y hago una contrarréplica. Trato de respetar las opiniones de estos expertos porque les asigno una cierta autoridad. A mí me sorprende la cantidad de juristas que pululan de repente en este debate por las emisoras, periodistas, ahí hacen mucho de este tipo, de todo tipo, ¿no? Comentaristas, de todo, ¿no? Y ya por eso no tengo mucho una opinión, porque es que no soy jurista, entonces, pues son presos políticos presos, pues bueno, he delegado esa tarea todo en la justicia y en jueces, y serán ellos los que tendrán que dirimir, bueno, lo que están haciendo, que ellos, lo bueno es que todos tienen unos procedimientos de recursos. Entonces, bueno, pues que recurran a otras instancias judiciales, incluso internacionales, y que le pueden poner en cuestión a nuestros jueces. Pues, ¿por qué no? Son jueces que pueden poner en cuestión a otros jueces. Bueno, pues eso es un debate que están entre ellos y que me parece, bueno, pues ahí veo que es un debate más, dijéramos, como más legitimado, ¿no? No nosotros como ciudadanos ordinarios cuestionando decisiones de expertos sobre interpretación de nuestro ordenamiento jurídico. No sé. Entonces, bueno, haré mi postura de un poco mantenerme al margen, ¿no? La verdad. Y además se supone, perdona, que estamos en un sistema democrático, como hemos dicho. Estamos efectivamente, que es imperfecto, pero bueno, es perfectible, llamado a mejorarse. Se supone que hay esa separación de poderes entre el sistema ejecutivo, hay separación de poderes y por tanto, bueno, puede haber algún error o discrepancia, pero efectivamente debe respetarse todo eso. Sin ese respeto al sistema jurídico, pues la democracia se tambalea, de manera que la convivencia, claro. Es que muchas veces vemos la democracia como el punto de llegada, pero la democracia es algo que está vivo y es un proceso abierto y siempre complejo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de reconocimiento que tú das a las normas que todos nos hemos dado. Cuando incluyes la componente de la psicología social de la ciudadanía con respecto a la norma, desde el principio de legitimidad, es cuando surgen los problemas. Cuando hay una amplia mayoría que tiene un problema de legitimidad con respecto a la norma, el Estado y la democracia como ley tiene un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que en sociedades tan plurales y tan complejas como la nuestra es muy difícil que haya un consenso sobre una pérdida de legitimidad total o sobre una total legitimidad de la norma. Y ahí es donde nos encontramos. Por eso hay más cuestiones que no solo son la procedimental, sino el respeto a la pluralidad,
y el comportamiento en base a determinadas normas de comportamiento, de responsabilidad en tu cotidianidad, que es el consenso mínimo que sí tienes que reconocer como legítimo para si quieres cambiar esa norma o no cambiarla, ¿no? Pues sí. Muy bien. Bueno, No estoy seguro yo de que me ha parecido bien. ¿No? Pues no. Pero es que no estoy seguro. Claro, sí, es que esa es la cuestión. ¿Tú has querido decir que hay algo más a que estoy yo obligado, o los jueces obligados, No. o incluso los diputados obligados, además del respeto de la Constitución? ¿Y algo así como hacer política? Actuar con responsabilidad. Por supuesto, eso está dentro de la función del gobierno y de eso será, por supuesto, siempre dentro de las leyes. Claro, efectivamente. Pero cuando alguien piensa que actuar con responsabilidad es saltarse la ley, Claro, pero es que eso no es actuar con responsabilidad porque comprendemos que la democracia son las dos patas, la voluntad popular, pero también el respeto a la ley. no hay más voluntad que la ley. Claro, es que son No la hay misma más cosa. voluntad. No. La ley se apoya en la voluntad popular. Y una vez que la voluntad popular se expresa en la ley, el político, el juez y el gobierno, el ejecutivo, simplemente obedecen la ley. La voluntad popular para ellos no existe, excepto para ganar las próximas elecciones, en el caso del gobierno. En el caso de los jueces no existe en absoluto. Claro, pero me refiero a... Eso es importante. Los jueces no pueden, no deben, en ningún caso, dejarse guiar sus sentencias por la voluntad popular. Sí, no, eso está claro. El gobierno sí, porque el gobierno está pensando en las próximas elecciones. Y los legisladores sí pueden. Los legisladores son los que deben decir, oye, de acuerdo con la voluntad popular, vamos a cambiar la ley en este sentido o en el otro, con la voluntad popular que percibimos. ¿Y cómo la percibo? Hombre, porque a lo mejor no me eligen o no me eligen. Y si no lo hago anticipándome, me van a quitar, van a poner a otros y lo van a cambiar. Así que el mecanismo está perfectamente... Sí. Perfectamente. Sí, el mecanismo es perfecto. Perfectamente. Pero como es abierto y dinámico, si hay un cuestionamiento de esa autoridad, del papel y ese cuestionamiento de los políticos o de los jueces, ese cuestionamiento es muy amplio, pues tienes un problema. A elecciones vamos. Claro. No, a elecciones hemos ido. ¿Recuerdas, Rubén, que hace 4 años menudeaban los expertos, que decía Dulce, en ciencia política, explicando las cosas que había que hacer para salir de este asfixiante bipartidismo que teníamos desde hacía 40 años? Eso hace solo 4 años. Bueno, pues en el año 2014, entre el 2014 y el 2016, sin atender a ninguna de sus sugerencias de cambio de la Constitución, de hacer obligatorias las primarias, de no sé qué los partidos políticos, pues mire usted, hemos pasado del presunto bipartidismo al cuatripartidismo con las mismas normas que teníamos, o sea que tan difícil no es, basta con hacer elecciones nuevas. Quizá es que hemos ganado en legitimidad del sistema, a través del propio sistema. Pero para eso están las elecciones. Pues eso, o sea, que cuadra el mecanismo que tú dices, pero que es vivo y abierto y está siempre supeditado a ese cuestionamiento. Sí. De acuerdo. La democracia antes es dinámica. Sí. De acuerdo, pero el dinamismo de la democracia se expresa a través de las elecciones. Eso es lo único que yo quería. Y se refleja en la ley. Y se refleja por las leyes, exactamente. De hecho, se ha comentado, no sé si estáis de acuerdo, Dulce, que la democracia es nomocracia, nomos es ley, el poder de la ley. Una ley que se supone, pues un poco decidida por todos, ¿no? No se supone, no. Claro, efectivamente es decidida por todos. Como es el caso de la Constitución. Elegimos a los que hacen las leyes y luego la Constitución, que es la ley de la que hablamos, La la ley votamos fundamental. todos. Claro, es que la votamos Pero todos. eso no quiere Y el decir que ha votado, que sea inmutable. no porque tiene sus normas de carga, están aquí. Eso es. Y entonces a este respecto, como hay una norma de cambio de la ley fundamental, y que son normas de voto, ¿no? Al final es una norma de cómo se puede cambiar. Bueno, pues efectivamente se considera que el demos es el soberano, en el que reside la capacidad de poder tomar decisiones políticas, y son todos iguales. La clave de la igualdad es fundamental, es el principio democrático por excelencia, la igualdad de todos los ciudadanos, ¿no? En la toma de decisiones. Todos los que constituyen ese demo, que nuestra Constitución española está en todo el pueblo español, y somos todos iguales en tomar decisiones.
junto con esto hay un procedimiento y unas reglas de poder cambiar la ley fundamental, que suelen estar asociadas con reglas mayoritarias, de más exigencia, de menos. Entonces es posible que en un momento dado pues el conjunto de este demos pues considere que hay ciertos aspectos de esa ley fundamental o toda ella que debe cambiarse y pues se cumplen los requisitos mayoritarios que se exige en la Constitución y se cambiará esa Constitución y ese procedimiento, o dijéramos, ese cambio es completamente democrático, aunque es un cambio donde se cuestiona la Constitución que dio lugar al actual gobierno democrático del pueblo español. Entonces, la democracia no es el respeto de la Constitución. Sí, Ni es lo acabas de decir. Es lo que te acabo de oír. Te acabo de oír que la democracia respeta la Constitución, incluso para cambiar la Constitución. Hombre, sí, que respetarla. Es que son las dos El cosas. principio fundamental es decisiones de acuerdo con una serie de reglas mayoritarias de los individuos soberanos e iguales ante la ley. Eso es la democracia. Pero hay una constitución, hay una coalición mayoritaria de 3/5 o más que deciden cambiar la Constitución y darse otras leyes, y se las dan perfectamente y eso es algo democrático. Que cambian la ley fundamental. Y fíjate si fueron Y eso es generosos. democracia. Fíjate si fueron generosos los constituyentes, que ellos aprobaron la Constitución por bastante más de 3/5. Más Hubo de unos 3/5. pocos votos negativos y alguna abstención. Y sin embargo, permite que solo 3/5 ahora les enmienden la plana. Claro. Pero se tienen que juntar 3/5 para Se enmendar tiene la que plana. juntar. En otros asuntos, los asuntos importantes son 2/3 Los tercios. de los que hay. Claro. Si deciden cambiar los 2/3, tienen que disolverse. Sí. Convocar nuevas elecciones. Las nuevas Cortes tienen otra vez que aprobar la reforma por 2/3 Sí. y luego el referéndum. Y luego referéndum, que se tiene que aprobar por mayoría. O sea, que los ciudadanos votan 2 veces y por mayorías cualificadas. Por mayoría Exacto. calificada. Pero, si las previstas en la Constitución, Sí, sí, no sí. las que alguien Sí, sí, improvise para cada Pero si decisión. se conforman mayorías cualificadas con deseos de cambiar las leyes constitutivas de ese demos democráticamente, de ese demos que constituye la democracia, lo pueden hacer. Justo. Y lo hacen democráticamente. Con arreglo a la Constitución, sí. Si no arreglo a la Constitución, no. A ver, que no La hay cuestión es que ninguna una mayoría constitución. simple que se Pero renueve. ¿por qué? O sea, hay otras constituciones en otros sistemas políticos. Todos los sistemas políticos, o sea, sistemas comunistas, pues tienen sus constituciones, los sistemas comunistas. Sí. Y la gran diferencia entre sistemas comunistas y las constituciones de sistemas comunistas o constituciones de los sistemas democráticos donde se incorpora la posibilidad a través de reglas mayoritarias de cambio de la constitución en la democracia. Porque reconocen que el poder de cambio, la clave de quién tiene el poder para poder cambiar son coaliciones mayoritarias, cualificadas, menos cualificadas, pero son ellas las que tienen el Es poder. el pueblo a través de sus representantes. Bueno, luego cuando se aplica, Con ciertas reglas se de lleva, cuando procedimiento. se aplica ese sistema político en ciertos territorios grandes, de dimensiones de mucha población, hay que apelar al principio representativo. Pero en la polis griega no hacía falta representativo, lo cambiaban directamente los ciudadanos participando Y en en la los asamblea. cantones suizos todavía. También, claro, y en las ciudades Los cantones medievales, se reúnen los italianas, hombres, por efectivamente, cierto. porque era el conjunto de democracia directa. ciudadanos los que conformaban ese demos. Muy bien. Bueno, pues no Al sé si final era... no se debe discutir. Pues en la mesa del comedor esto es mucho más. Bueno, la mesa de comedor. Nos interrumpimos, no nos están grabando, así que eso siempre impone No sé si la era... presencia del público. No sé si era Winston Churchill el que decía que la democracia era el sistema político menos malo. Bueno, aunque tenga sus vicios, realmente es un sistema democrático que fomenta la participación, la toma de decisiones colectivamente, que se basa en la dignidad de la persona, en los derechos humanos y que estamos todos llamados a mejorarlo. Tal vez podamos organizar en otro momento, esto ya lo discutiremos, pues otro coloquio sobre la reforma de la Constitución española, si procede, si no procede, en qué línea, en qué dirección, pero esto lo vamos a dejar para otra ocasión, como decimos. Yo quiero agradecer enfáticamente la generosidad de ambos profesores, de Dulce Manzano y de Julio Carabaña, que además
Me consta que están liadísimos con numerosos proyectos, aparte de clases, actividades académicas, artículos, investigaciones, etcétera, que hayan venido al Centro Asturiano de Madrid, que desde luego lo consideréis como vuestra casa y para lo que queráis, pues aquí nos tenéis. Muchas gracias también a todos los que nos habéis acompañado. Gracias.